Espero que el Senado pues haga consideración a esta parte del artículo 2 constitucional en los 3 incisos, por supuesto, en los 3 apartados A, B, C, incluso en el D que señalan. Entonces, por eso hay una referencia constante al artículo 2, particularmente en el tercer párrafo y en la fracción primera del apartado A y en la fracción tercera del apartado A y en la fracción 11ª del apartado A, que retoma los usos y costumbres y además adiciona los sistemas normativos tal y como lo viene en la iniciativa y en el dictamen. ¡Qué pena que no pude subir antes para contestar a los dichos de la ex primera dama del espurio, cobarde, traidor y vendepatrias de Felipe Calderón, cuando menciona y dice que no tenemos dignidad legislativa, lo que sea que eso signifique, y cuando dice que nunca nos preocupamos por el pueblo, yo no sé si no tienen memoria o no recuerdan en aquel 2001, cuando el espurio de Felipe Calderón era coordinador de la bancada del PAN y cuando estuvieron nuestros compañeros de pueblos indígenas y afromexicanos en esta Cámara de Diputados y había una compañera en representación del EZNL y el espurio de Felipe Calderón pidió que no subiera a tribuna. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videoinformación más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Si la información les gusta, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan la información. Durante esta semana se aprobó esta reforma al artículo 2 constitucional, mis estimados pregoneros, este reconocimiento que hacía tanta falta para los pueblos indígenas y también al pueblo afromexicano, ya reconociéndolos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Todo esto, mis estimados amigas y amigos pregoneros, en este marco de estas reformas que se están aprobando en la Cámara de Diputados y que pasan al Pleno del Senado de la República. Morena sacó la aplanadora y con voto unánime pues se aprobó con 492 votos a favor, reconociendo a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a disfrutar lo votado, mis estimados amigas y amigos pregoneros, en un paso más de esta cuarta transformación y antes de que termine este mandato de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero enseguida salió nada más y nada menos que Margarita Zavala a decir que no se estaban contemplando las reservas que la oposición metía y que no se les estaba escuchando, a pesar de que pues el PAN votó a favor. Es simple y sencillamente una rabieta más por parte de Margarita Zavala, que cantinfleando intentó pues con todo romper en contra de Morena. Pero bueno, fue exhibida totalmente por la diputada Julieta Cristal Vences Valencia, diputada de Morena. Vean nada más, mis estimados pregoneros, así le llamó a su esposo, que es un cobarde vendepatrias. Vamos a escucharlo, mis estimados pregoneros. Dices tú, Margarita Zavala, que no tenemos dignidad legislativa, no tienen memoria, y le recuerda que en 2001 Calderón, cuando era coordinador de la bancada panista, pues ni siquiera dejaba que se escucharan las voces de los compañeros de los pueblos indígenas. Vamos a escucharlo, hasta un audio le mostró. Ahí está el momento, mis estimados pregoneros, y dejó totalmente callada a Margarita Zavala. Votado a favor, sin duda alguna, pero sí quiero hacer referencia a algunas reservas que lamento mucho que nos hayan dicho que no se va a aceptar ninguna, hasta por dignidad legislativa, porque somos una legislatura distinta al dictamen que nos mandan. Debimos haber aceptado alguna reserva. La primera de ellas, por ejemplo, han puesto a la colonia dentro de la Constitución y se refieren a ciudades precoloniales. Precisión histórica nada más, no fuimos colonia. Debimos haber dicho en todo caso prehispánicas. Segunda, muchos de ustedes de todos los partidos firmamos los diálogos por la paz, diálogos que se hicieron a raíz del asesinato de 2 sacerdotes y de un activista en medio ambiente y turismo en junio del 2022. Solo había que poner que se debería de promover la paz y la reconstrucción del tejido social. ¿De verdad esa no debimos haberla aceptado? Yo creo que sí. Luego,
los acuerdos de San Andrés Larrainzar de 1996, y es cierto, mucho se ha avanzado, pero habla de usos y costumbres. Y la esencia del derecho indígena tiene que ver con los usos y costumbres, con el derecho consuetudinario, con la fuente de la costumbre como para el derecho. Y sin embargo, quitaron las 4 referencias que tenía el artículo 2 constitucional respecto de los usos y costumbres, la eliminaron y metieron en lugar de ellos sistemas normativos. Está bien que haya sistemas normativos, es quizás hasta lo deseable, pero haber eliminado los usos y costumbres del artículo 2 constitucional, creo que ni siquiera se habrían dado cuenta que eso había pasado. Espero que el Senado pues haga consideración a esta parte del artículo 2 constitucional en los 3 incisos, por supuesto, en los 3 apartados A, B, C, incluso en el D que señalan. Entonces por eso hay una referencia constante al artículo 2, particularmente en el tercer párrafo y en la fracción primera del apartado A y en la fracción tercera del apartado A y en la fracción 11ª del apartado A, que retoma los usos y costumbres y además adiciona los sistemas normativos tal y como lo viene en la iniciativa y en el dictamen. La otra referencia me parece fundamental porque estos usos y costumbres tienen que ver con el conocimiento que tienen las regiones y que las autoridades locales, y está comprobado, las autoridades locales tienen más sensibilidad para sus propias comunidades, como en Chihuahua para los tarahumaras o para los tepehuanos en Durango o en Chiapas con las comunidades indígenas. Y sin embargo este artículo 2, este dictamen, esta reforma le quita facultades a los estados y a los municipios. Entonces debilita totalmente el federalismo y lo aglutina en un poder central y pone las obligaciones para sus municipios, compañeros y compañeras, para sus estados, pero no pone facultades ni le da ya oportunidades de legislar al respecto, que me parece muy importante. No hace referencia tampoco a rescatar los temas, ya lo dijeron, de la vivienda, como decía Lorena, pero también de salud o de la infraestructura hídrica. Acaban de decir el drama que tienen en el tema del agua, pues el Estado tiene que intervenir. Por eso es tan importante estas reservas, que nos hubiéramos escuchado, aunque sea tantito. Quiero además referirme, fíjense lo que pasó, los efectos generales de una sentencia de amparo contra leyes inconstitucionales, se los quitaron con la reforma judicial. Las primeras víctimas van a ser las comunidades y los pueblos indígenas, pero no les bastó eso, sino que también en este mismo apartado A dicen que solo los pueblos y las comunidades son los únicos legitimados para impugnar en vías jurisdiccionales los derechos indígenas. Perdónenme, cualquier persona que integrara estas comunidades debería tener el derecho al amparo. También les quitaron esas facultades, también le quitaron esa facultad para impugnar en vías jurisdiccionales sus propios derechos, y no tendrá que esperarse solamente al colectivo. No, ¿por qué se empeñan en quitar facultades a los mexicanos y a las mexicanas para reclamar los propios derechos? Esa es una de las consecuencias, de las tantas consecuencias de una reforma judicial fallida, que por cierto nada dice respecto a sus jueces y a la justicia tradicional, tampoco la tocan. Con la venia del pueblo de México, decía Eduardo Galeana que todos en América Latina tenemos un poco de sangre originaria. La diferencia, compañeras y compañeros, es que algunos las tenemos en las venas y otros las tienen en las manos, como en los gobiernos del PRI y del PAN. Qué pena que no pude subir antes para contestar a los dichos de la ex primera dama del espurio, cobarde, traidor y vendepatrias de Felipe Calderón, cuando menciona y dice que no tenemos dignidad legislativa, lo que sea que eso signifique. Y cuando dice que nunca nos preocupamos por el pueblo, yo no sé si no tienen memoria o no recuerdan en aquel 2001,
cuando el espurio de Felipe Calderón era coordinador de la bancada del PAN y cuando estuvieron nuestros compañeros de pueblos indígenas y afromexicanos en esta Cámara de Diputados y había una compañera en representación del STNL y el espurio de Felipe Calderón pidió que no subiera a tribuna, pidió que no se le diera la voz, pidió que no dijera. Felipe Calderón, líder de los diputados del Partido Acción Nacional, rechaza la presencia indígena en la más alta tribuna de la nación. Bueno, pues pidió que no subiera la compañera a decir las décadas de dolor, de sufrimiento, de despojo, de invisibilización que sus gobiernos ejercieron contra nuestros pueblos indígenas y afromexicanos. No olvidamos, como el pueblo no olvida, la traición de Carlos Salinas de Gortari cuando reformó el artículo 27 y rompió con el ejido y dejó que se concesionara todo a su paso. Tampoco el pueblo de México olvida que Ernesto Zedillo aprobó el FOBAPROA, el cual hasta el 2042 también seguiremos pagando por ese amor que ustedes predican al pueblo de México. También queremos recordarles, porque la oposición parece que sufre de amnesia, o si no es que no tiene vergüenza más bien, donde no recuerda cuando Peña Nieto con sus reformas estructurales, en especial con la reforma energética, le abrió la puerta a los inversionistas. Hoy hablan de la reforma al Poder Judicial. ¿Qué no recuerdan que Ernesto Zedillo de un plumazo quitó a 21 ministros? No sean caraduras, compañeros del PRI y del PAN, tengan vergüenza, porque no la tienen. También queremos decirles que por eso el pueblo de México hace mucho que dejó de confiar en ustedes. Ustedes menospreciaron a ese pueblo que está despierto y más vivo que nunca. Ustedes dijeron que iban a ganar. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que perdieron y van a seguir perdiendo y van a seguir en el basurero de la historia, de ese del que no van a salir jamás, porque ahí los va a dejar la gente. Ahí los va a dejar porque le fallaron al pueblo, le fallaron a la voluntad popular y le fallaron a nuestros pueblos indígenas y afromexicanos. Pero no se preocupen, al pueblo de México les digo que aquí están los diputados de Morena. Esos diputados. Concluya, diputada. Concluyo, diputado presidente. Esos diputados que han llamado nacos, los López, los Chairos, los representantes del pueblo y la voz del pueblo está en Morena y vamos a seguir aquí aunque les pese y les cueste. ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Viva! ¡Que viva Morena! ¡Viva! Y que viva nuestros pueblos originarios y pueblos afromexicanos. ¡Viva!